A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Un jovencito, hijo de una familia adinerada y culta, sintió que en la vida no iba a tener tiempo para aprender todo lo que en la vida quería. Sus padres vivían preocupados porque el niño coleccionaba todo lo que encontraba a su paso: piedras, flores, insectos, lagartijas, metales, libros, monedas, frutos. Aquel joven, extraordinario coleccionista y observador, llamado Charles Darwin, creció y su familia le presionó para estudiar medicina, de acuerdo con alguna tradición familiar. Pero aquel campo era estrecho para sus deseos de investigarlo todo. Su familia entonces le presionó para que se convirtiera en pastor religioso, pero Darwin huyó horrorizado de esta posibilidad. Por suerte para él y para todo el mundo, Darwin logró el cargo de asistente en un buque de investigación científica que iba a darle la vuelta al mundo, el Beagle. Recorriendo los mares, las islas y continentes, Darwin dio rienda suelta a su talento y capacidad observadora y descubrió algo que estremecería las creencias de muchos humanos. Tras 5 años a bordo del buque Beagle, Darwin descubrió que los humanos nos creíamos diosesitos maltrechos y degradados, pero con derecho a treparnos en un dudoso pedestal para separarnos de las otras especies vivas. Darwin logró el prodigio. Nos bajó a los humanos, engreídos, del pedestal cuasi divino y nos explicó que la naturaleza era una sola. Y que una sola era la vida, que todos éramos, que todos somos hermanos. La hormiga y el dinosaurio, la lagartija y el delfín, el búho y la jirafa. Y hermanos todos de todos, el águila y la libélula, los gorilas, las flores, las abejas y las arañas. Los humanos, todos hermanos. Darwin nos enseñó que todos los seres vivos somos productos únicos, irrepetibles, de un prodigioso proceso evolutivo que ha tomado miles de millones de años. Darwin fue un poeta de la ciencia que nos hermanó a todos los humanos con otras especies, que nos hizo el favor de bajarnos de un pedestal soberbio y mentiroso. Charles Darwin estaba desapareciendo un día como hoy, 19 de abril de 1882. Y hoy lo recordamos y le agradecemos su paso por la tierra. Las principales noticias del día. Titulares. Asambleístas y partidos políticos entre los 9 sectores que deberán reportar sus movimientos a la UAFE. La Fiscalía pide prisión preventiva para Lenín Moreno y 9 procesados en el caso INA Papers. Policía busca usar armas incautadas a la delincuencia. En política internacional, soldados de fortuna. Los editoriales serán de Talía Flores, quien reemplazará a Lazo. Ya se perfilan 13 candidatos. Noticias del día. Asambleístas y partidos políticos entre los 9 sectores que deberán reportar sus movimientos a la UAFE. Por ser un presunto objeto y medio de uso para un posible lavado de activos de enriquecimiento ilícito, en la Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos, aprobada en la Asamblea Nacional a inicios de abril del 2023, se incorporó al control de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE, a 9 sectores que deberán reportar mensualmente sus movimientos ante este estamento del Estado. La decisión apunta a regular las actividades económicas de políticos y tiendas políticas, partidos y movimientos para evitar el lavado de activos y el financiamiento de actividades ilícitas. En su resolución, la función legislativa también consideró que sectores inmersos en el sistema judicial podrían ser utilizados por el crimen organizado para delinquir en el fraude fiscal y en el lavado de activos en el país. En la normativa también se incluyó el control a quienes eventualmente realicen movimientos superiores a $10,000, si realizan inversiones, si reciben préstamos, si hacen o reciben donaciones. Estos son los nuevos sectores que se incorporan al control de la UAFE.
Los clubes u organizaciones dedicadas al fútbol profesional pertenecientes a las series A y B que participen en los torneos organizados por la Liga Profesional de Fútbol Ecuatoriano y por la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Las personas naturales y jurídicas que se dediquen en forma habitual a la comercialización de vehículos de alta gama. Jueces del sistema judicial y fiscales. El personal que forme parte de la cúpula militar y policial en servicio activo y pasivo. Directores de los centros de rehabilitación social y guías con rango de jefaturas, los gerentes y directores de las aduanas, aeropuertos y puertos, públicos y privados, las compañías y empresas que usan el factoring, que también deberían reportar actividades sospechosas, los partidos y movimientos políticos legalmente reconocidos, los asambleístas. La Fiscalía pide prisión preventiva para Lenín Moreno y 9 procesados en el caso INA Papers. El fiscal general subrogante Wilson Toainga solicitó este miércoles 19 de abril de 2023 la prisión preventiva para 10 procesados por el caso Sinohidro, entre ellos Lenín Moreno y su esposa Rocío González Navas. Según el fiscal, los 10 procesados no se han presentado en la Secretaría de la Corte Nacional y por su incumplimiento pidió que se ordene su arresto y localización a través de la Interpol. La decisión ahora está en manos del conjuez nacional Bayardo Espinosa, quien aún escucha los argumentos de cada uno de los sospechosos. Es decir, aún no ha dictado un fallo. Moreno es procesado por un presunto cohecho en el caso Sinohidro, una presunta trama de corrupción en la construcción de la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair durante el gobierno de Rafael Correa. En la audiencia de formulación de cargos de marzo pasado, el juez Adrián Rojas dio medidas alternativas a la prisión para Moreno y para su esposa. Los esposos debían presentarse periódicamente en Ecuador, pero debido a que ellos viven en Paraguay y no han regresado al país, en la audiencia de este miércoles 19 de abril se revisaron el cumplimiento de tales medidas cautelares. Su abogado, David Mesa, pidió que no se dicte la prisión preventiva porque Moreno es de la tercera edad y tiene una discapacidad del 81%. Solicitó que se le permita presentarse en la Embajada de Ecuador en Asunción, en Paraguay, junto a su esposa, pues allí trabaja para la Organización de Estados Americanos y su contrato finaliza en 2025. Policía busca usar armas incautadas a la delincuencia. La crisis de seguridad que atraviesa el Ecuador lleva a las autoridades a buscar nuevas formas de hacer frente al poder e influencia de las mafias criminales. Y uno de los principales objetivos es mejorar el equipamiento y las armas de la Policía Nacional. El Ministerio del Interior ha empezado varios procesos contractuales para la adquisición de armas y municiones. Sin embargo, la falta de oferta nacional y los largos procedimientos burocráticos han impedido que estos se concreten. Por eso, la Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Técnico-Científica, plantea una nueva opción para armar a los uniformados. La entidad busca que la justicia permita que sus agentes usen las armas y municiones que se incautan en operativos en contra de las bandas delictivas. Actualmente ese material permanece embodegado hasta que las Fuerzas Armadas declaran su obsolescencia y las destruye. La policía apela al último inciso del artículo 69 del COIP. Esta norma dice, en referencia a objetos decomisados, que la o el juzgador podrán declarar de beneficio social o interés público los instrumentos o efectos de infracción y autorizar su uso. El camino escogido por la entidad uniformada es la Corte Nacional de Justicia. La policía solicitó a Iván Saquicela, presidente de ese organismo, que busque el mecanismo para que ese artículo se aplique. Según los registros del Ministerio del Interior, entre 2016 y febrero del 2023 en Ecuador se han incautado 47.225 armas. Entrevista del día. Este miércoles en Radio Sucesos, Mario Pazmiño, analista internacional en seguridad y defensa, habló acerca de los altos índices de inseguridad en el Ecuador. Veamos la nota. Lo que estamos viendo y partiendo de un diagnóstico muy rápido, pues era algo que se venía a venir por la situación del desborde de cocaína que tiene desde la frontera norte el tema nacional.
hay más o menos cerca de 750 toneladas que ingresan por la frontera norte al territorio ecuatoriano. Esto atrae la atención de diferentes organizaciones delictivas que están pues haciendo su presencia en territorio. Cada una de ellas trata de controlar un espacio territorial y ese es el problema central. Se trata de controlar las rutas, los centros de acopio, las plataformas internacionales. Esmeralda es un punto caliente. ¿Por qué es un punto caliente? Porque está justamente en el vector que comprende el departamento de Nariño y el departamento, perdón, la provincia de Esmeraldas, por donde sale el 75% de toda la producción de cocaína de Colombia. Entonces, básicamente lo que va a generarse en esta provincia es una actividad de violencia permanente y la creación de varios santuarios. Similar pasa en Guayaquil. ¿Por qué en Guayaquil? Porque Guayaquil es considerada la principal plataforma internacional de la cuenca del Pacífico. Por el puerto de Guayaquil es por donde sale la mayor cantidad de drogas. Solo para poner un dato importante, estadístico. En el puerto de Bélgica, de West, en ese puerto, pues se capturó hace unos meses atrás, perdón, el año anterior, 110 toneladas de cocaína. ¿De dónde venían esas 110 toneladas de cocaína? En diferentes capturas, indudablemente, del puerto de Guayaquil y de Ecuador. Entonces, la imagen que tiene el país en el contexto internacional es sumamente grave, lo que ahuyenta la inversión extranjera por un lado, y por otro lado, pues la imagen que proyecta nuestro país es sumamente grave. Un país violento, con altos niveles de inseguridad, por eso estamos catalogados al momento como el primer país en América Latina con la mayor nivel de violencia existente. La policía hace su trabajo con sus recursos limitados, hace operativos, pero poco después nos enteramos que, bueno, son capturados los cabecillas de ciertas bandas narcodelictivas, pero luego son liberados por los jueces. Entiendo que también no hay un manejo adecuado en la justicia, me imagino que también por temor de los jueces, por su familia. No sé si estas bandas de alguna manera amenazan a los jueces y los obligan prácticamente a que liberen a estas personas. Hay dos modalidades, básicamente, y por los cuales los operadores de justicia constituyen el tercer elemento de penetración del crimen organizado. Y las dos modalidades son, pues, comprar la conciencia de estos funcionarios públicos para que den sentencias a su favor, o el segundo es amenazarlos a él y a su entorno familiar. Por eso es que se recomendó desde mucho tiempo atrás trabajar bajo la modalidad de jueces y fiscales sin rostro, con el propósito de evitar esta contaminación al interior de las esferas de los estamentos judiciales. Sin embargo, de hecho, pues parece que no hay una escucha oportuna con relación a estas alternativas y continuamos con el mismo proceso. Entonces nos espantamos de por qué salen en cuarto de hora los detenidos que llegan en flagrancia, luego del trabajo que hace la Policía Nacional o la Fuerza Pública. Pues básicamente por esto, porque hay un control permanente de jueces y fiscales por parte de las organizaciones delictivas. Claro, y uno a veces critica sin saber, ¿no? La justicia, qué ineficiente, pero no sabemos todo el drama que hay detrás y que puede haber con las presiones, amenazas, etcétera, sobre estos jueces que además son de esas localidades, ¿no? Que imagino que estas bandas los tienen perfectamente identificados. Es correcto, los jueces que están operando, por ejemplo, diga usted, en San Lorenzo, en Mataje, en mismo Esmeraldas, en Guayaquil, son jueces que ya están ubicados y inmediatamente van a recibir cierto tipo de acercamiento por parte de las organizaciones delictivas para comprar su conciencia por un lado, o por el otro lado, pues amenazarlos para que saquen un fallo a su favor. Eso es el modus operandi del crimen organizado y eso es lo que estamos observando acá. Jueces y fiscales que pues no pueden hacer mucho tampoco, pues está su vida en riesgo, la de su familia, y se pidió desde mucho tiempo atrás una protección para este tipo de jueces, pero las autoridades tampoco dan atención a esta situación y eso es un ir y venir de jueces y fiscales que siguen pues arriesgando algunos de ellos su vida por este tipo de situaciones.
Por otro lado, Bernardo Abad, también en Radio Sucesos, el exconcejal de Quito, habló acerca del proceso de inducción del metro de Quito. Escuchemos lo que dijo. Todo lo que ha sucedido en torno al metro de Quito y esta incertidumbre de no saber cuándo mismo va a operar ya de manera comercial. Cuando se planificó el metro hace 12 años, no se hizo paralelamente a lo que se debía hacer, es decir, la construcción e ir llevando adelante pues ya los primeros contactos para que haya un operador internacional. Desde que empezó la construcción, 11 años, pues nada se hizo hasta hace un año y medio. Por lo tanto, esta administración municipal tomó seriamente el tema y contrató, luego de un proceso de selección muy interesante, a un operador internacional del más alto nivel, Transdev de Francia, la mejor operadora de trenes de metros del mundo, y Metro Medellín. El contrato fue el día 29 de noviembre. Un mes después, o menos de un mes después, empezó lo que se denominó la fase de inducción estática, es decir, el 21 de diciembre. Ese 21 de diciembre empezó un proceso de conocimiento de estaciones y de bocas, entradas o salidas del metro, porque aquello requeríamos, porque los ciudadanos, los quiteños, los ecuatorianos, no conocíamos dónde estaban ubicadas. Un proceso muy, muy efectivo, puesto que ahora sabemos en dónde están las entradas y salidas del metro, aunque fue denostado y fue, obviamente, pues hasta fue tema de mofa, pero los resultados son muy buenos. Más de 100,000 personas conocieron las entradas y salidas en esta inducción estática. A partir del 23 de enero empezó lo que se denomina la inducción dinámica, la posibilidad de que muchos quiteños ecuatorianos podamos realmente tener la experiencia e ir conociendo cómo funciona el metro de Quito. Hubo programas en las mañanas, en las tardes, y luego uno muy efectivo, muy interesante además, que fue Vamos al Centro en Metro, que duró casi un mes y pico. Y desde este lunes 17 de abril comenzó ya la ampliación de la inducción dinámica. Desde este lunes 17 de abril ya el metro no para, puesto que con las franjas horarias iniciadas de 7 a 10 de la mañana y en el horario vespertino de 4 a 7 de la noche, lógicamente se está logrando que los quiteños vayamos al trabajo y luego retornemos a casa, básicamente. En el programa Mesa de Análisis del Estado de la Nación, el doctor Marcelo Aguilar, médico epidemiólogo, habló acerca del post-COVID, consecuencias para la salud pública. Veamos la nota. Valorar el post-COVID como tal, que son los efectos tardíos posteriores a una infección aguda e inclusive a una infección asintomática que pueden presentar las personas, y luego tocar algunos elementos post-pandémicos en los que el post-COVID tiene una gran influencia. Llamamos post-COVID, long COVID, de diversos modos que ha sido llamado en el mundo, a la persistencia de síntomas luego que pasó la infección aguda, o que pasaron algunas infecciones agudas. Hay una variedad muy importante, he revisado estos días varias series del mundo y más o menos varían entre más o menos 15% a 35% de personas que sufrieron la enfermedad tienen síntomas persistentes, e inclusive aquellos que tuvieron infección asintomática. ¿A qué te refieres con síntomas persistentes? O sea, no son los mismos síntomas, son otro tipo de manifestaciones. Son algunos síntomas que persisten. Por ejemplo, durante el COVID vamos a tener fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, dolor de los músculos, de las articulaciones, cansancio, fatiga, dificultad respiratoria. Eso es lo que conocemos. Pero pueden quedar algunos de estos síntomas y los más frecuentes son la fatiga. O la intolerancia al esfuerzo. La gente se cansa muy rápidamente y se siente gravemente fatigada, tanto que no puede cumplir con sus funciones habituales. Cansancio, fatiga, dificultad respiratoria, algunos síntomas mucho más graves, mucho más severos, que requieren inclusive rehabilitación y tratamiento. Hacen fibrosis pulmonar, fibrosis cardíaca, hepática, renal. Esos son unos pocos casos. Pueden durar algunos de estos síntomas hasta un año. Y algunos de los más llamativos y probablemente los de mayor impacto son los trastornos neurológicos. El primero de estos es la depresión.
La depresión es ese estado en que la gente no tiene ánimo para nada, está en condiciones de adinamia, quiere estar acostado, no es capaz de cumplir sus funciones, tiene ideas autolíticas, tiene ideas ¿Qué son las destructivas, autolíticas? Quiere eliminarse. Ya. Quiere eliminarse. Es una situación de extrema tristeza anormal. Pero esto tiene sus grados, digamos, unos más, otros menos. Hay diversos grados, sí, diversos grados. Pero este es uno de los síntomas más llamativos. Ahora, decía, para un poco profundizar en este punto, porque me parece que es importante, y en el momento tú me decías, Marcelo, hay que ponerle cuidado a las personas que han tenido COVID sobre este tipo de manifestaciones. Desde luego. Es decir, no pensar que la gente está así porque quiere estar así. Así es, exactamente. Es una cosa involuntaria. Y esto se conoce ya, el SARS-CoV-2, el virus, produce una reacción inflamatoria generalizada. Ya, esa es su condición. Y puede producir inflamación en cualquier sitio del organismo, cualquier órgano puede ser afectado. Tanto así que personas que tienen enfermedades inflamatorias previas, por ejemplo, la diabetes, tiene ya una condición inflamatoria, enfermedades reumáticas, enfermedades que tienen que ver con el colágeno, algunos cánceres, todas estas enfermedades crónicas preexistentes se agravan. Los síntomas son mucho más importantes. Pero decíamos que además de la depresión se produce insomnio, que empeora también la situación. Insomnio, ansiedad, que se genera con una serie de cosas. La gente está nerviosa, insegura, angustiada, y no hay una razón externa que justifique eso. ¿No será que ve muchas noticias? Además de todo esto, pero esto se suma al ámbito terrorífico que vive el país. En Quito TV estuvo Daniela Macías, experta en protección de datos personales, para hablar acerca de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. El día de hoy tenemos la presencia de Daniela Macías. Ella es máster en Propiedad Intelectual y Derecho de Nuevas Tecnologías. Es abogada senior del área de Protección de Datos Personales y Derecho Digital del estudio Spielberg y Marx. Cuenta con más de 10 años de experiencia en áreas de derecho, de nuevas tecnologías, protección de datos personales, privacidad, seguridad cibernética, propiedad intelectual, Child Online Protection, derecho registral, derecho corporativo, derecho normativo, ¿no? Y compliance y accountability. Autora del articulado del proyecto de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales para el Ecuador y promotora de su aprobación en la Asamblea Nacional y de su implementación en el Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, del cual fue directora nacional de Protección de la Información. Ha dirigido empresas de telecomunicaciones y brindado acompañamiento en procesos de transformación digital, protección de datos personales y ciberseguridad. Socia fundadora de la Asociación Ecuatoriana de Protección de Datos Personales y miembro de la Red Iberoamericana de Derecho Informático. Experta en implementación de programas de protección de datos personales desde el diseño y por defecto, y en asesoría a empresas nacionales del sector de telecomunicaciones, bancario y financiero, retail, entre otros, e internacionales como Amazon, Microsoft, TikTok, Volvo, Meta, entre otros. Un perfil catalogado, y tenemos el gusto de tenerle precisamente aquí en Quito TV. Bienvenida. Muchísimas gracias por el espacio y para poder compartir con todos la importancia de este tema, sobre todo ya que estamos a puertas de la entrada en vigor del régimen sancionatorio de esta normativa tan importante. Correcto, precisamente de eso vamos a hablar porque queda un poquito más de un mes hasta el 26 de mayo para que las empresas cumplan obligatoriamente, dice esto, con la Ley de Protección de Datos Personales. ¿Qué es esta ley? En definitiva, es una ley orgánica, ¿no?, de protección de datos personales. Sí, justamente, esta normativa es, como usted lo menciona, es una normativa orgánica que lo que busca es regular y garantizar el derecho a la protección de datos personales, un derecho humano que tiene como objetivo promover la dignidad de la persona cuando se están gestionando por parte de las organizaciones, sean estas públicas o privadas, sus datos personales, su información personal, y se lo haga siempre con respeto a la persona. Cuando se estén gestionando, es decir,
ir gestionando, estamos hablando de un proceso, ¿no? Realmente de lo que son los datos, ¿es así? Sí, desde que uno los recopila, los almacena, los registra, desde que los usa, cómo los intercambia, los comunica, hasta que el dato finaliza en su ciclo de vida con una eliminación o un bloqueo dentro de las bases de datos o registros que mantiene una organización. Esto es algo nuevo en el Ecuador, pero no así en el mundo. Sí, no, para nada. En el mundo este derecho nace cerca de la Segunda Guerra Mundial, donde se buscaba garantizar la vida de las personas a través de un registro utilizado por Hitler, yo sé que suena un poco extremista, en donde se ubicaba a las personas judías en los países a través de los censos, y eso llevó a que no sobreviva más del 10% de esta población en la Segunda Guerra Mundial por el uso de esta información. Entonces lo distinguimos de la privacidad porque no busca que otros interfieran o no interfieran en mi vida, sino más bien que la información sea gestionada de forma adecuada para que cuando venga alguien bien o malintencionado no tenga la oportunidad de hacerme daño en mi integridad y mi dignidad. Las empresas, vamos sobre todo a las empresas privadas, que muchas de ellas se estarán enterando en este momento de que existe esa obligatoriedad desde el 26 de mayo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Tienen que contratar un software? ¿Tienen que contratar una empresa? ¿Tienen que presentar un procedimiento de cómo es lo que va a ser la protección de los datos personales? Bueno, este esquema es un sistema complejo, sobre todo porque nos va a ayudar como organización, como empresa, como sociedad a montarnos en la economía digital, en la economía del dato, y eso nos ayuda a cambiar muchísimo nuestra cultura. ¿Por qué? Porque tenemos que integrar programas multidisciplinarios. ¿Qué quiere decir esto? A través de la conversión de nuestros profesionales a nivel jurídico, no solo necesito a los abogados, sino necesito que mis ingenieros en sistemas, mis expertos en seguridad puedan estar coordinados y todos mis procesos, desde la persona que me recibe en recepción hasta el gerente general, conozcan cómo se tiene que gestionar la información en los procesos simples, en el entorno físico y en los procesos complejos, tanto en el entorno físico como en el digital. Desde que entrego mi cédula para saber si la dejo en la recepción o solo me tienen que tomar el dato y qué tengo que decir y cómo me lo tienen que informar, hasta cómo tengo que implementar tecnología que me permita promover principios como calidad, finalidad dentro de mis registros o bases de datos. Tengo que tenerlo documentado para que cuando me intervengan, si es que fuera así la autoridad de control, yo pueda demostrar que estoy cumpliendo, porque tenemos un principio, se llama responsabilidad proactiva y demostrada, que no opera al igual que en otra norma en el que la carga de la prueba es cuando alguien me denuncia, sino que ante la noticia de que yo pueda estar vulnerando un derecho, me pueden intervenir, me pueden auditar, y en ese sentido yo tengo que tener toda la documentación que me permita a mí demostrar que yo he hecho todo lo mejor posible dentro de los estados de la técnica actual para garantizar los derechos de protección de datos personales. Tener el consentimiento, eso significa, ¿para qué caso se aplica, por ejemplo, el tener el consentimiento de la persona para que se utilicen sus datos? Y seguramente ese consentimiento también es por un determinado lapso de tiempo. Sí, justamente, el consentimiento tiene que cumplir un principio que es ser informado, y además tiene que ser explícito. ¿Qué quiere decir? En esto no cabe el consentimiento tácito en el que uno dice, bueno, si sigue haciendo scroll o si es que sigue navegando dentro de mi sitio web, ya se entiende que me está consintiendo el uso de mis datos, sino que tiene que primero ser informado, como les decía, me tienen que informar las finalidades, los tiempos de conservación y las características de todas las operaciones que estoy realizando, y opera y lo tengo que obtener cuando no tengo una causal de legitimidad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la ley no me obliga a utilizar o a gestionar datos personales. Por ejemplo, la ley me obliga por temas de lavado de activos a gestionar cierta información, para temas de facturación a gestionar información, para temas de identidad gestionar más información. Eso no necesita consentimiento, pero toda aquella finalidad que no viene establecida por norma o por una orden judicial necesita de mi autorización para ser utilizada. ¿Por qué? Porque el dato sigue siendo mío aunque conste dentro de esa base de datos, y en ese sentido lo que se busca es que este consentimiento sea especificado para qué finalidad exactamente yo estoy autorizando y por cuánto tiempo lo puede utilizar. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Carney. Soldados de fortuna. Pocas actividades humanas en la historia tienen un pasado tan lejano como la de los llamados soldados de fortuna, como se ha denominado a aquellos que, sea por falta de otras actividades productivas tradicionales para obtener su sustento, sea por haberse ya habituado al uso de su particular habilidad para el uso de las armas y el combate
con el potencial beneficio para justificar el riesgo implícito, sea en pago directo de un cabecilla o por el del saqueo y la rapiña de las víctimas, o una combinación de ambas. Las primeras comunidades sedentarias que se ven amenazadas por diversos predadores, sean animales o humanos, habrán utilizado en un principio a sus propios miembros para defenderse de estos, pero pronto se habrá producido un proceso de especialización que habrá revelado la conveniencia de tener a su servicio, antes que a un gran grupo de gentes con limitadas capacidades de combate, a las que se debía alimentar y equipar, a uno más pequeño de especialistas entrenados para el combate. Conforme las sociedades se tornan más complejas, estos especialistas se van a transformar en el núcleo ya de unos ejércitos profesionales permanentes que estarán al servicio de las ciudades de Estado y de los protoimperios que van apareciendo y esfumándose en la historia. Algunos de estos imperios y ciudades adoptan como estrategia el uso de la guerra y la conquista para imponerse sobre otros reinos o ciudades, actitud que Arnold Toynbee, el afamado historiador inglés, define perfectamente como las tendencias suicidas del militarismo. Cita el caso en la antigua Mesopotamia del Imperio Asirio, que se eleva sobre una sucesión de reyes guerreros y de un gran ejército entrenado y equipado con las mejores armas de su época. Asiria domina por varios siglos una extensa porción del mundo mesopotámico, desde el Éufrates hasta el Mediterráneo, conquistando incluso Egipto. Este imperio, construido sobre la violencia y la espada, desapareció por ese mismo camino, reapareciendo recién su capital 3 milenios más tarde, desenterrada por acuciosos arqueólogos modernos. Tan total sería su destrucción que el historiador griego Heródoto, al pasar al lado de las ruinas de Nínive, no se percató de su presencia. En la Hélade clásica también se produce el fenómeno militarista en la ciudad de Esparta, cuya vocación guerrera la lleva a formar, a través de un brutal entrenamiento, a la más reconocida infantería pesada del mundo antiguo y a establecer su efímero dominio sobre Grecia. Toynbee nos hace notar que esa Esparta, tan poderosa en su momento, es hoy una aldea sin mayor significado, mientras su gran rival, Atenas, se ha mantenido en la memoria como cuna de la cultura occidental por sus logros filosóficos, científicos, artísticos y políticos. Y en el hecho de ser hoy la capital de la Grecia moderna y una gran ciudad por derecho propio. El militarismo imperial origina entre sus víctimas una natural reacción de defensa que con el tiempo y una preparación militar similar provocará la caída del agresor que en sus conquistas ha hecho muchos enemigos que eventualmente se las harán pagar. Las grandes guerras dejan tras de sí una cantidad de combatientes que no conocen otra cosa que guerrear en el desempleo, desorientados e inadaptados para una vida pacífica. En toda época existen conflictos a muchos niveles y las habilidades de estos excombatientes son valoradas por quienes buscan obtener o mantener el poder o proteger unas riquezas mal habidas. A estos combatientes que están dispuestos a alquilar sus servicios al mejor postor, se los llama mercenarios o soldados de fortuna. La época dorada de estos guerreros de alquiler fue sin duda la Italia renacentista, en la que los capitanes de bandas militares se encargaban de mantenerlas ocupadas en los conflictos que desgarraban a la península entre los príncipes que por el poder y las riquezas se enfrentaban. A tal punto llegaría el refinamiento de los términos del servicio que se prestaría, que se firmaba un contrato, en italiano una condotta, de ahí el término condottiero,
en el que se detallaba desde cuántos jinetes, ballesteros, piqueros y cañones se proveerían hasta el monto y la forma de pago. Se incluían también unos precisos límites del número de bajas consideradas aceptables, que de alcanzarse liberaban al contratista de más obligaciones. Este nuevo enfoque de la guerra, el riesgo calculado, será base de todo el desarrollo del criterio de análisis de un conflicto traducido en la ecuación costo-beneficio. Con tantos conflictos desarrollándose por el mundo hoy, la oferta de combatientes con experiencia es abundante y la venerable intuición del mercenariado ha adquirido de nuevo gran impulso tras haber atravesado un período de mala prensa, pues a raíz de la Revolución Francesa, la noción del pueblo en armas se volvió la fórmula perfecta para implantar el forzoso servicio militar, bajo directa dependencia del Estado Nacional. Quienes operaban por su cuenta fuera de ese marco eran incluso perseguidos. La independencia americana vería en acción a combatientes extranjeros encuadrados en unidades cerradas, dirigidas por sus propios oficiales, al lado de los bisoños ejércitos patriotas. Algunas de estas unidades de origen británico provenían de los ejércitos ingleses que habían derrotado a Napoleón y que al hacerlo se habían quedado sin trabajo y podían constituirse en un problema social. La descolonización africana, tristemente, ha sido el escenario durante más de medio siglo de conflictos intestinos de señores de la guerra capaces de contratar verdaderos ejércitos de mercenarios a ser pagados a costa de los exiguos recursos exprimidos a unas poblaciones sumidas en la miseria. En algunos países, las grandes reservas de minerales o de diamantes son el objetivo, sea de grandes empresas o de países que usan los enfrentamientos casi tribales para su beneficio, financiando y equipando al señor de la guerra de su elección para que éste los favorezca con concesiones exclusivas. Lo que está ocurriendo hoy en Sudán es lo mismo que ya se ha venido dando desde hace tiempo en Somalia, en Eritrea y en el África subsahariana. Rusia se ha dado cuenta del valor de contar con una fuerza mercenaria a su servicio, y el grupo Wagner, del que Rusia puede en todo momento desentenderse, además de ser usado en Ucrania, se ha desplegado en Siria y recientemente en varios estados africanos. Así pues, la antigua profesión de soldado de fortuna está de vuelta en esta época en la que la inteligencia artificial amenaza con acabar con el empleo. ¡Qué gran oportunidad! Muchas gracias. Editorial. ¿Quién reemplazará a Lasso? Ya se perfilan 13 candidatos. Talía Flores, primicias. Sometida a una enorme tensión, la salud del presidente Guillermo Lasso sufre un nuevo quebranto, por lo que el fin de semana fue ingresado en el Hospital Militar en Quito. En lo que va de su mandato, ha tenido 2 cirugías, una de ellas le dejó secuelas de movilidad que no le han impedido recorrer el país todo el tiempo. Para Lasso, el verdadero desafío es hoy salir bien parado del juicio político que se tramita en la Asamblea Nacional, donde todo está por definirse, y cuyos resultados son tan impredecibles que cada día hay una versión diferente sobre el probable desenlace, lo que tiene a la mayoría de los ecuatorianos al filo de la butaca. Quienes parecen habitar en una dimensión paralela, indiferentes a los momentos más funestos de la historia nacional, no solo por la posible destitución del primer mandatario, sino por la violencia del crimen organizado y un invierno devastador, son quienes pretenden suceder a Lasso en el poder. El ansia por llegar a Carondelet no significa, de manera alguna, que tengan soluciones a los gravísimos problemas de una sociedad inequitativa, desigual y bajo amenaza, ni tampoco que posean los arrestos suficientes para tomar decisiones difíciles pero imprescindibles en momentos delicados. Lo único que se puede concluir es que están locos por llegar al poder. Resulta frustrante, pero siendo apenas precandidatos ya le han fallado al pueblo, al haberse parapetado en la audaz estrategia del silencio, para no decir ni pío,
sobre los problemas que azotan a la patria. Con esa conducta han antepuesto sus intereses electorales futuros a las necesidades urgentes del país. De la extensa lista de probables candidatos podemos nombrar a Otto Sonel Hosner, Abraham Verduga, Juan Carlos Holguín, Pedro José Freile, Pedro Pablo Duarte, Cristina Reyes, Carlos Rabascal, Leonidas Issa Yacu Pérez, Guillermo Celi, Fernando Villavicencio, Henry Cucalón y Javier Hervás. Con algunas excepciones, todos han evitado también hablar del juicio político al presidente Lasso. Desde luego que el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea y el ministro del Gobierno lo hacen todo el tiempo al ser protagonistas de la política actual, pero de los otros aspirantes, apenas a 2 o a 3 se les ha escuchado decir algo de este tema frente al que evitan comprometerse. Lo mismo que con los apremiantes problemas del país, cuando tendrían que exhibir propuestas y hacer sugerencias para encarar al crimen organizado, mitigar los efectos del cambio climático, crear empleos para contener la oleada de migración y superar la crisis política que agobia al país que quieren gobernar. Esa postura intermedia para no mojarse el poncho es hipócrita y rastrera. ¿Cuánta razón tenía Dante Alighieri al decir que los lugares más calientes del infierno están reservados para aquellos que en un momento de gran crisis moral mantienen su neutralidad? En un Ecuador bajo ataque, la falsa neutralidad despierta sospechas. Que miles de ecuatorianos hayan tenido que volver a encerrarse por la violencia criminal en varios puntos del país, luego de haber superado el confinamiento por el COVID, amerita una postura firme de quienes pretenden conducir a la nación. Pero no dicen nada. Tampoco se han pronunciado sobre la impunidad que ha llegado a niveles repulsivos cuando aquellos que saquearon los dineros del pueblo no solo que salen libres sin completar sus condenas y sin restituir ni $1 de los millones que se llevaron, sino que osan reclamar sus pensiones como exmandatarios. La sola petición es una bofetada en el rostro de los ecuatorianos a quienes les faltan medicinas, educación y salud que el gobierno no les proporciona porque faltan los recursos que se llevó la corrupción con infame negligencia. Las autoridades han sido incapaces también de recuperarlo. Los candidatos miran para otro lado, agazapados en un oscuro rincón, aguardan a que Lasso, cuando vea que ya no hay manera de salvarse de la destitución, active la muerte cruzada, lo que significa ipso facto que habrá elecciones en 6 meses, que es lo que a ellos les interesa. Reemplazar a Lasso les brindará la posibilidad de seguir en el poder, puesto que la Constitución faculta a quien lo reemplace para ser nuevamente candidato tras completar el periodo para el que el actual presidente fue electo, esto es decir, el 24 de mayo de 2025. Por eso deben frotarse las manos, porque también será una candidatura que correrá con ventaja, pues echará manos de la parafernalia del poder que ostentan. Así, los ecuatorianos presenciaremos, una vez más, el abuso de los bienes del Estado para la promoción electoral. Los 12 probables candidatos que hay hasta el momento apuestan a que podrían quedarse en el poder 6 años. Será un poder enorme y extenso, pero hoy esos mismos prefieren habitar en una suerte de burbuja y pasar de agache sin eludir a los grandes males que desangran al país. No se comprometen con nada ni con nadie. Son los políticos de siempre, solo ansían el poder. Despreciable. Talía Flores, Primicias. Noticias internacionales. Flujo de armas desde Estados Unidos a Latinoamérica alimenta la violencia. Brasil, Colombia, Guatemala, México, Venezuela y Estados Unidos reúnen más de 250.000 muertes por armas de fuego, lo que representa más de la mitad del total global, según un estudio de la organización Global Exchange. Antonio Otizapa, padre de uno de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa desde 2014, sostiene que en ese incidente fueron usadas armas traídas para las fuerzas militares mexicanas que terminaron en manos criminales. Armas de Estados Unidos, armas italianas y armas
alemanas. No puedes creer cómo estén llegando estas armas, pues ahora sí cruzando todo el océano. La organización Global Exchange presentó en Washington los últimos hallazgos al respecto y según John Lisan Poland, coordinador del proyecto Alto de las Armas de Estados Unidos a México, 250,000 de armas al año entran a México legalmente desde Estados Unidos, las cuales también llegan a Centroamérica. Hay más homicidios en México con armas de origen de Estados Unidos que homicidios en todo Estados Unidos con armas de fuego. Según el estudio, una parte de las 37 millones de armas de largo alcance fabricadas en Estados Unidos desde 2012 ha sido enviada a las Fuerzas Armadas de varios países e ilegalmente terminan en grupos al margen de la ley. Esas armas son herramientas para el control de los cárteles, para el control de la plaza y los negocios ilícitos. Como respuesta, expertos y activistas proponen una agenda ciudadana que incida inicialmente en México y Estados Unidos. Obligar a que los gobiernos sean más transparentes en materia de flujo de armas, cuántas armas se envían, a dónde, a quién. Además de prohibir la venta de armas de largo alcance, expertos consideran que un proyecto de ley presentado en 2022 en el Congreso estadounidense para monitorear la venta regional de armas tendría un impacto significativo en Estados Unidos, México y Centroamérica. Desde Washington, Diva Lizette Cash, Voz de América. Moscú convoca a las embajadoras de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá por injerencia en asuntos internos. El Ministerio de Exteriores ruso ha convocado por injerencia en asuntos internos a las embajadoras de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. Responde así a sus críticas contra la sentencia de 25 años de cárcel impuesta este lunes al opositor Vladimir Kara-Murza. Esta burda interferencia es incompatible con su estatus diplomático, ha señalado. Las tres embajadoras habían hecho una aparición conjunta ante las cámaras de televisión en las escalinatas del Tribunal de Moscú, pidiendo la inmediata liberación del condenado. Kara-Murza, que asegura estar en la cárcel por su oposición a la invasión de Ucrania y por su larga lucha contra la dictadura del presidente Putin, estaba acusado de traición y otros 2 cargos. Su severa condena no tiene precedentes en el caso de un opositor ruso. Recientemente sus abogados informaron de que le habían diagnosticado una dolencia en las piernas consecuencia de 2 envenenamientos sufridos en 2015 y 2017 que le impediría cumplir la sentencia. Estados Unidos ignoró denuncias de explotación laboral de niños migrantes. La Casa Blanca habría ignorado o pasado por alto las denuncias sobre un número creciente de menores migrantes explotados laboralmente en Estados Unidos. Así reportó el diario The New York Times, revelando que frente a refugios sobrecargados, la administración se apresuró a liberar los niños con poco apoyo a patrocinadores que les asignaron trabajos agotadores y peligrosos en construcciones, hoteles y mataderos. Una y otra vez empleados gubernamentales veteranos y contratistas externos les dijeron al Departamento de Salud y Servicios Humanos, incluso en informes que llegaron al secretario Javier Becerra, que los niños parecían estar en riesgo. Según el New York Times, el Departamento de Salud y Servicios Humanos habría perdido contacto con decenas de miles de niños después de colocarlos con patrocinadores. Varias agencias, incluido el Departamento del Trabajo, se han culpado recíprocamente por estas fallas, mientras la Casa Blanca dijo que las denuncias no se marcaron como urgentes y no dejaban claro el alcance del problema. Es inaceptable que estas empresas utilicen mano de obra infantil. Esta administración se movió rápidamente para tomar medidas enérgicas contra los infractores y examinar más enérgicamente a los patrocinadores de menores no acompañados, y lanzó un nuevo grupo de trabajo para aumentar la cooperación y compartir mejor la información. También hacemos un llamado al Congreso para que proporcione los recursos que esta administración ha solicitado durante mucho tiempo para ayudarnos a tomar medidas enérgicas contra las empresas que explotan a los niños como mano de obra. En el Congreso este martes, legisladores de ambos partidos cuestionaron al gobierno Biden sobre estas explotaciones de menores y los errores en asignar patrocinadores en 2 audiencias distintas. Los funcionarios admitieron que no pudieron hacer un mejor trabajo por falta de recursos, de personal calificado
o de una cadena de mando clara. Descubrimos que muchos trabajadores sociales carecían de experiencia y no recibieron la capacitación adecuada. Identificamos que el sistema de gestión de casos carecía de capacidades básicas, incluida la ayuda para evaluar a los adultos con los que se colocaría a los niños. La Casa Blanca se negó a comentar por qué la administración no reaccionó previamente a las repetidas señales de que los niños migrantes eran explotados. Este aumento de menores no acompañados se produjo después de que la administración Biden asegurara a los padres en América Latina que los niños no acompañados no serían devueltos a su país de origen si se presentaban en la frontera sur. Y en los últimos 2 años, más de 250,000 niños migrantes han venido solo a Estados Unidos. Desde la Casa Blanca, Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América. La India sobrepasa a China como país más poblado del mundo. India superará a China en número de habitantes. Lo hará este mismo mes, según las estimaciones de Naciones Unidas en su nuevo informe del Fondo de Población. Por supuesto, no se especifica el día concreto en que esto sucederá, pero el documento sí sugiere que la India tendrá, antes de que acabe el año, 1.428 millones de habitantes, 3 millones más que China. La directora del Fondo de Población de la ONU, Natalia Kanem, era la encargada de confirmarlo. The ranking of the world's most populous countries will change significantly over the next 25 years. For example, as we speak, India's population is overtaking China's. Everyone wants to know what all of this means, and without a clear answer, there is a serious danger that human rights, and particularly reproductive rights, will be undermined. Con Estados Unidos en el tercer puesto, con 340 millones de habitantes, la India y China suman más de 1/3 de los 8.000 millones de habitantes con los que cuenta el planeta actualmente. La reproducción, no obstante, se ha ralentizado en ambos países, sobre todo en China, donde la población disminuyó el año pasado por primera vez en más de 6 décadas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos.
En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el Ecuavoli, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.